Situaciones por las cuales una persona sería candidato a realizarse una biopsia de riñón. La primera y principal es la búsqueda de enfermedades específicamente del glomérulo. Este tipo de enfermedades generalmente coincidirán con los síndromes previamente descritos como síndrome nefrítico y síndrome nefrótico. Aquellos pacientes que tienen pérdida de proteínas en orina y además de sangre, ya sea con un sedimento activo o no, que será muy importante para el pronóstico de este tipo de pacientes. En otras ocasiones, en las enfermedades autoinmunitarias, a veces el diagnóstico de lupus solamente podrá realizarse cuando se tiene un lupus limitado a manifestaciones renales con la biopsia del riñón. También aquellos pacientes que ya tienen enfermedad renal crónica y se quiere saber si existe o no una explicación asociada a enfermedades crónicas, como por ejemplo, aquellos pacientes con una diabetes de larga evolución pudieran tener un comportamiento muy similar a ciertas glomerulopatías. La enfermedad renal diabética puede manifestar en la biopsia ciertas características que la diferenciarán de otro tipo de enfermedades. Y esto es, se debe de hacer la diferenciación en algunos casos en que no coincide con el comportamiento de una enfermedad renal diabética y que pudiera ser, en 33% de las ocasiones, enfermedad renal diabética, otro 33% otras causas y un 33% más alguna enfermedad primaria glomerular, como por ejemplo la nefropatía membranosa, entre muchas otras. También se requiere hacer una biopsia de riñón en aquellos pacientes que han tenido pérdida de proteínas por orina de forma constante, que no han respondido a un tratamiento básico o al cual aquellas personas que no se tenía conocimiento de alguna probable enfermedad, se tiene que verificar que no cumpla con criterios de una enfermedad renal primaria y tendrá que hacerse la biopsia para documentar si se trata de alguna enfermedad por cambios mínimos, glomerulosclerosis focal y segmentaria, entre muchas otras de las glomerulopatías primarias. También realizamos biopsias de riñón de control en aquellos pacientes trasplantados, ya sea de forma protocolaria, o sea, aquellos pacientes que no tienen datos de que algo esté saliendo mal en el trasplante, pero pudieran tener datos de rechazo subclínico. También en aquellos pacientes que tienen datos de elevación de creatinina o la sospecha de un rechazo, que sí puede tener manifestaciones, entonces se convierte en una biopsia indicada y es otra de las formas que realizamos biopsia de riñón. Siguiendo con el trasplante, también se pueden realizar biopsias cero. Esto es para evaluar la calidad del riñón que está siendo donado y esta se hace una vez que se obtiene el riñón del donador. Se hace una biopsia cero y se evalúa en qué condiciones se está trasplantando este riñón sin haber tenido previamente alguna exposición al receptor. Además, la biopsia también se puede realizar en la búsqueda de tumores. Aquellas masas renales que no tienen un comportamiento similar a lo esperado, pudiera tratarse de alguna tumoración, por ejemplo, el carcinoma de células claras, y habrá que realizar una biopsia para determinar cuál es la causa de esa masa y que pudiera confirmar algún cáncer que tendría otro tratamiento dependiendo de las características encontradas. También habrá algunas ocasiones en las que debemos de realizar biopsia de riñón a algún otro tipo de familiares, aunque evidentemente no tengan en ese momento una enfermedad renal. Esto es ante la sospecha de enfermedades genéticas, por ejemplo, Alport o Fabry pudieran ser pacientes que vayan a presentar la enfermedad en algún momento o hereden esta enfermedad y sería una forma de diagnosticar el origen, ya sea por ejemplo en Alport, aquellas enfermedades de membrana basal delgada y otras enfermedades hereditarias, que es la única forma de saber cuál es el origen o si alguien más tiene riesgo de generar esta enfermedad en algún futuro. La última indicación de biopsia son aquellas con fines de investigación. Por ejemplo, en Jalisco existe una población que tiene una alta tasa de incidencia de enfermedad renal, esto es, la aparición de nuevos casos de enfermedad renal. Se debe de buscar en muchas ocasiones si existirán causas metabólicas, intersticiales, glomerulopatías, causas hereditarias o cuál es la causa de que estas personas generen enfermedad renal. Siempre se les pedirá un consentimiento informado y se explicará por qué se realizarían este tipo de intervenciones y que al menos en esta población en Jalisco la calidad del agua genera nefritis intersticial, siendo la causa número 1 en esa población de que las personas presenten enfermedad renal antes de los 25 años. Así pues, existen muchas causas que pueden llevar a la realización de una biopsia renal. El objetivo es ver directamente en el tejido cuáles son las características y los cambios que ha tenido este riñón conforme ha pasado alguna situación infecciosa, inmunológica, hereditaria, estructural, entre muchas otras, que la única forma de obtener esta información será realizando la biopsia.